Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos de nuevo ahora con este hermoso programa Constructores de Matrimonio del Ministerio Unidos por Siempre. Quisiéramos antes saludar a unos amigos que alegremente están conectados en México, en Colombia, en Estados Unidos, amigos que están conectados en Centroamérica, en Guatemala, Costa Rica. Saludamos también a los amigos de Ecuador, ¿verdad? Y por supuesto que también estamos saludando a los amigos que nos están viendo en este momento en los municipios de la zona norte, Jinotega, Matagalpa, Estelí, San Fernando, Masaya, Granada, Chinandega, León, en fin, en todo el país. Nuestro ministerio tiene cantidad increíble de miembros y vamos creciendo por la gracia y la voluntad de Dios. Hoy, amigos televidentes, tenemos una pareja preciosa, muy querida de nuestro ministerio. Esta pareja es la que ha estado ahí pendiente en todos los encuentros, en la colaboración, en el apoyo. Esta pareja incansable, y se trata del ingeniero Jairo Ramírez, ¿verdad? Y la licenciada Karen Parrales. Una pareja bonita de profesionales que han llegado a nuestro ministerio desde hace muchos años y que hoy están para darle gloria y honra a Dios con su matrimonio. Aquí nosotros, mi esposa Ligia y su servidor de siempre, Antonio Castillo. Buenas noches, amigos televidentes. La verdad que es un gusto poder llegar hasta la comodidad de sus hogares, hasta la intimidad de sus hogares. Gracias porque nos permiten estar con ustedes a través del programa Constructores de Matrimonio, donde venimos a compartir las buenas nuevas, herramientas prácticas que Dios nos ha venido enseñando a nosotros a lo largo de nuestro matrimonio para construir un matrimonio firme, para poder tener familias firmes en Jesús. Así que esta noche, gracias por estar con nosotros. Vamos aquí a entrevistar, a compartir, ¿verdad?, con esta pareja que Antonio presentaba. De hecho, ellos vienen desde la ciudad de Jinotepe, ¿verdad? Ellos tienen ya más o menos como 11 años, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes... 11 años. 11 años. ¿De estar en el ministerio? De estar en el ministerio, de estar casados. 12 años de estar en el ministerio. 12 años. Y 12 bueno. de casados. Ok, bueno, entonces siempre nosotros comenzamos haciendo la pregunta, bueno, ¿cuáles fueron los aspectos más importantes o que nos cuenten un poco sobre la infancia de ustedes y aquellas áreas que marcaron, ya sea para bien o negativamente en su vida, pues, en el matrimonio? Buenas noches, don Antonio y Alicia, televidentes, mucho gusto y como siempre reconociendo que es un privilegio, ¿no?, el servirle al Señor, y esta noche pues nos tocó y nos da un gustazo estar sobre todo con ustedes, ¿verdad? Mucho gusto de verles. Un saludo también, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos del ministerio. Pues presento a mi esposa Karen Parrales. Ella es de Diriambina, ella es de Diriamba, y usted preguntó cuántos tenemos de casados. 12 años. Lo que tenemos de haber llegado a los pies de Cristo en este hermoso ministerio. Y bueno, vamos a contarle esa parte de nuestra historia, amor. Bueno, cosas que marcaron mi niñez, me preguntó doña Ligia, perdón. Una de las cosas que marcó mucho mi niñez fue a la edad de 5 años, donde yo fui abusada por un familiar, y eso marcó mi vida de una manera horrible, porque fue algo que tuve que ocultar por muchos años. Mis papás nunca se dieron cuenta y eso lo tuve que cargar hasta la edad de 16 años, cuando pude hablar. Otra de las cosas fue la ausencia de mi papá. Él era un hombre que se dedicaba al trabajo, afanado en el trabajo, y nunca estuvo para nosotros. Él salía muy temprano a trabajar
y como trabajaba en proyectos porque es ingeniero, entonces a veces pasaba una semana, un mes sin llegar a la casa, y cuando llegaba los fines de semana tomaba. Entonces nunca tuvimos como ese cariño paternal para nosotros, solo tomado. Él se nos acercaba y nos hacía cariño, pero Buenizano fue una persona bien simple, bien agria. Y también el maltrato que mi mamá vivió de parte de mi papá fue otra cosa que a nosotros, por lo menos a mí, me marcó muchísimo. Me volví una niña bien callada, reservada. ¿Producto del maltrato de tu papá o de la situación entre tu papá y tu mamá o producto del abuso? Uno, el abuso, y dos, la situación de mi papá, porque mi mamá le tenía un terror a mi papá por todas las cosas, por los gritos, por los pleitos, por los golpes. Entonces ella, cada que mi papá la agredía, ella se sentía culpable. Entonces a nosotros siempre nos hacía como que vayan a pedirle perdón a tu papá porque hicieron tal cosa. Entonces nosotros crecimos, por lo menos yo crecí con un sentimiento de culpa, porque yo decía, y somos culpables por lo que pasan ellos, soy culpable porque mi papá toma, soy culpable por lo que me pasa. Entonces eso me volvió una persona bien cerrada y bien dura. Desde muy pequeñita, tal vez a la edad de 11 años, comencé a padecer de muchas depresiones, depresiones que muchas veces me llevaron al borde del suicidio, que le doy mil gracias al Señor que me libró de eso, pero sí tuve muchas veces en mis manos la posibilidad de quitarme la vida. Era una persona bien callada, vivía en mi cuarto encerrada, no me comunicaba mucho con nadie, era de pocos amigos, porque me sentía como sucia, me sentía que no me merecía nada, la verdad. Y vos, Jairo, las cosas impactantes en tu infancia alrededor de tu familia, Sí. ¿cómo fueron? Pues también vengo de una familia de 5 hermanos y casi siempre que platicamos, cuando me conocí con Karen, nosotros hablábamos mucho que se parecía mucho la situación de infancia en nuestras vidas, porque también desde muy temprana edad yo recuerdo que cosas de las que me marcaron mucho fue el alcoholismo de mi papá. Recuerdo que muy chiquito, hablemos tal vez unos, quizás sin equivocarme, temor a equivocarme, tenía 6 años. Y yo me convertí en el referee de las peleas de mi papá y mi mamá, porque yo era el que me velaba con mi mamá esperando cuando mi papá regresaba. Yo sabía que él venía tomado. Y como ya sabía que mi mamá también reaccionaba agresiva, pues, porque le reclamaba. ¿Qué edad tenías en ese momento? Estoy seguro que tal vez 6, 7 años. ¿Tú sos el mayor? No, somos 5, yo soy el tercero. ¿Y Pero los demás hermanos no se metían? No se metían. Pero creo que, o sea, hemos hablado tanto de esto que sí sé que nos afectó a todos, ¿verdad? De diferentes maneras. Yo recuerdo que desde pequeño algo que a mí me asustaba mucho era el hecho de que mi papá iba a llegar, pues, trasnochado, y mi mamá lo estaba esperando. Entonces yo era el único que estaba ahí entre ellos dos, diciéndole, llorándole para que no pelearan. ¿Y cuál era tu principal temor? ¿Que ver golpear? ¿Cuál era el Sí, uno de esos. Nunca, sí sé que en una ocasión, estoy seguro que, aunque mi mamá todavía lo oculta, pero sí sé que mi papá la agredió físicamente. Y más que todo ese era mi temor. ver que la golpeara? Sí. Fíjense, amigos televidentes, lo que cuenta Jairo y Karen en este momento. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos vinieran aquí y contaran del crecimiento, del desarrollo con sus padres, de la mano, en armonía, en paz, pero en una relación sincera con Dios. Vean, ustedes pudieron ver a Jairo ahorita cómo se quebrantó, porque
hay cosas que estamos haciendo ahorita, los padres, esposos, esposas que nos están viendo, situaciones que están haciendo y que están golpeando seriamente a nuestra familia nicaragüense. Entonces es importante, amigos televidentes, que veamos todo este proceso con detenimiento para que puedan ver efectivamente lo que ha hecho Dios en este precioso matrimonio. Y yo apuntaría también, amor, el hecho del daño, ¿verdad?, del impacto que tiene en la vida de nuestros hijos el vernos a nosotros peleando. O sea, de repente estamos nosotros como adultos en medio de un pleito y ni siquiera nos acordamos, pues, de cómo están los hijos. Y yo siempre me pregunto cuáles son los recuerdos que nosotros estamos estableciendo o estamos creando en nuestros hijos. Y claro que impacta, pues, ¿verdad? Porque ningún padre quiere estar provocando eso en los hijos, pero pasa. Vos hablabas del temor que tenías de ver a tu papá y a tu mamá golpear. ¿Cómo te afectó eso después en tu... Pues ¿Te volviste violento? ¿Fuiste un esposo tranquilo? ¿Dijiste voy a ser cariñoso? ¿Nunca repetiste eso? Yo creo que es la principal, como tal vez es un deseo, como dice Karen, pero el que nosotros siempre decimos como hijos, no voy a ser como mi papá, siguiendo el mal ejemplo del papá. No lo vamos a seguir, decimos nosotros, pero terminamos haciéndolo. Y bueno, ahora que nosotros conocemos de la palabra y podemos estar seguros y asegurar de que es por una maldición, ¿no? Que nos heredan, sí, creo que sí. Pero esto me afectó muchísimo porque aparte de los pleitos de ellos, también el alcoholismo de mi papá. A través de este alcoholismo de mi papá, cuando mi papá bebía en la casa, yo igual desde muy chiquito, recuerdo que yo empecé a tomar porque dejaban en las copitas el charquito de guaro. Los residuos. Y yo eso me lo bebía. ¿Qué te impulsaba? ¿Perdón? A beberlo. ¿Qué te impulsaba? Y era lo que miraba hacer a mi papá. Sí. O sea, mirabas hacerlo, pero al mismo tiempo... Lo hacían tal vez como un juego, como el hecho ¿Ellos no miraban o lo hacías de escondido? No, jamás, ellos no sabían. Es más, esto mi mamá lo supo hace poco que se lo compartí. Uh-huh. Cuando vos, Jairo, vos decís que en ese momento de tu niñez, pues vos te tomabas a manera de juego esos traguitos. Cuando ya cogiste un poquito de conciencia de la realidad y que incluso decías que no ibas a hacer lo mismo que tu papá, ¿cómo eso es lo que quiero compartir ahorita? Porque, por ejemplo, empecé a tomar a los 12 años, cuando empecé la secundaria. Empecé a tomar escondido de mis papás y escondido de todo el mundo, porque... ¿No te sentían el aliento? Siempre lo escondí bien y tuve una mamá que sí se preocupaba mucho. Mi mamá estaba siempre pendiente de nosotros, pero usted sabe, los chavalos somos fieras y siempre se lo oculté. Empecé a tomar a los 12 años, empecé a drogarme también a los 12 años tomando pastillas y tomando con licor, sí. Tengo un amigo que todavía él vive fuera del país y él era epiléptico y entonces usaba la Teiretol. Y esa pastilla a él no le gustaba cómo lo mantenían, todo down, entonces él nos llevaba los puños a un grupo de amigos y las tomábamos en el colegio. Una vez me tomé como 4 pastillas y pasé dormido todo el día. Llegué a las 12 del colegio y dormí hasta el día siguiente. Y todas esas cosas pasaron, pues, y vinieron marcando porque eso me hizo adicto al alcohol. Yo tuve una adicción. Pastilla, me imagino. No, eso no solo con ese tipo de droga. No, luego en la secundaria, pasó la secundaria, tuve una vida bien desordenada en el alcohol, la promiscuidad que aprendí de la mala educación que tuve por parte de mi papá, porque a los 12 años también empecé a trabajar con él en refrigeración y yo era el niño de 12 años eran como 6, 7 personas adultas. Y entonces era de aprender todas las mañas y todos los dichos y
esperar que pasaran las chavalas todos los señores ahí. Entonces decían aquel dicho famoso, hijo de tigre tiene que salir rayado. Entonces yo le tenía que hacer honores a mi papá y incluso hoy reconozco de que esto fue un abuso que pasó en mi vida, porque Era un niño. mujeres que entraban al taller con esos hombres también se acostaron conmigo. ¿Porque vos querías o porque, a ver, vaya con el niño? Por todo, porque también me las metieron y también porque yo quería experimentar. Era lo que te estaban enseñando en ese tiempo. Ahora, volviendo a Karen, bueno, vos fuiste abusada y decías que eso te marcó y que caíste en muchas depresiones. Tu papá no estaba, pero tenías a tu mamá y que fue un pariente. ¿Cómo crees vos o a qué crees vos que fue que pasó lo del abuso? Mi mamá también trabajaba, yo tenía 5 años, nosotros nos quedábamos con mi abuelita y mi abuelita vivía pendiente de sus cosas. Pues mi abuelita de repente se asomaba donde estábamos jugando, pero después nos dejaba solos. Pues ella se iba a hacer sus cosas y éramos niños pues jugando, y en un momento de descuido pues pasó y la persona pues me amenazó. Me dijo que si yo decía algo pues que me iba a hacer algo a mí. Entonces yo tuve mucho temor y lo oculté por muchos años, y esa persona pues no solamente hizo eso conmigo, lo hizo con muchas personas de mi familia también, niños, y también todos lo ocultaron pues. ¿Y nunca lo compartiste? No, yo nunca lo compartí. Hasta que yo hablé, Empezaron. todos hablaron. Y fue algo que lo ocultaron. Entonces yo me sentía desprotegida. Porque a pesar de que mi papá fue ausente, a pesar de que mi papá tal vez no era un hombre cariñoso, yo lo amaba mucho. Y lo amo. Y él lo sabe. Pero yo tenía un temor inmenso de que él se fuera, a pesar de que no pasara con nosotros, que él se fuera de la casa. ¿Amenazaba él de irse o que Sí, tu mamá lo él corría? cuando tomaba y se ponía agresivo, él siempre agarraba sus cosas, picado, y se iba. Yo siempre me montaba en el vehículo con él porque me daba temor de que le pasara algo o de que se fuera de la casa. Y no me importaba que tal vez a mí, si él llegara a accidentarse y yo anduviera con él, no me importaba. Pero porque yo buscaba como ese amor paternal siempre. A esas alturas, cuando ya empezás a crecer y pues popularmente, como decimos, a volverte señorita, y ya empezás a conocer a Jairo, a jalar, ¿cuál era el concepto que vos tenías de matrimonio? O tu perspectiva, cómo soñabas, cómo te imaginabas, si había en tu vida sueños. Yo siempre, desde muy pequeñita, soñaba con casarme de blanco, tener una familia normal. Y yo le decía siempre Pero al para Señor, vos, ¿qué era normal? Normal era una familia donde hubiera cariño de parte del papá, de la mamá, hubiera respeto, hubiera atenciones. Y yo siempre le decía al Señor, en mi chiquita, pues, y cuando fui creciendo, en mis oraciones, yo siempre le decía, Señor, ¿por qué no le quitas un poquito de felicidad a esas personas y a esas familias que tienen mucha y me la regalas a mí? Porque yo no conocía la felicidad. Sin embargo, conocías de Dios. ¿Cómo fue que vos conociste de Dios en tu vida? Yo conocí de Dios a los 7 años, mi mamá, por una enfermedad, y el Señor le hizo un milagro. Ella comenzó a visitar la iglesia, entonces ella desde muy chiquita nos comenzó a llevar a la iglesia. Y yo crecí conociendo de Dios, conociendo de la palabra, me enamoré del Señor, me enamoré de Dios. Pero llegó un momento en mi vida, ya en la adolescencia, sufrí una violación a los 16 años. Y eso como que me hizo que me enojara con Dios.
Y el ver que yo le pedía tanto que mi papá y mi mamá se arreglaran, que la vida de nosotros fuera diferente, y yo miraba que no cambiaba. Entonces comencé a volverme una persona rebelde contra Dios. Entonces yo decía, de nada sirve que esté en la iglesia, que venga, que le adore, que le busque, si Él no me escucha, porque la situación en mi casa no cambia. Entonces, ya cuando llegué a la universidad, yo me enfoqué bastante en mis estudios, porque ese era como mi meta, llegar a ser alguien, estudiar y no depender de nadie. Porque para mí los hombres no valían nada. Yo quería ser una mujer independiente. Yo comencé a detestar a los hombres. Yo insisto, amigos televidentes, en esto que está ocurriendo en este momento en cada familia, en muchos hogares. Insisto en el sentido de que hay que revisar, porque ¿qué es lo que estamos construyendo para nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Ustedes ven una pareja que uno, en este caso el ingeniero Jairo, está en función de estar de referee en un pleito entre su papá y su mamá. A los 6 años. A los 6 años. Por otro lado, su esposa Karen, con una situación bien deplorable, ¿verdad? Producto de abusos y una serie de cosas que ustedes han escuchado. ¿Qué está pasando, por ejemplo? ¿Ustedes se dan cuenta qué está pasando con sus hijos cuando están afuera, cuando están en la escuela? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que están formando cuando hay encuentros de violencia, de drogadicción, adulterio, pornografía, mentira, lascivia, lujuria y todos estos elementos que son una verdadera tragedia? Pero más aún la verdadera tragedia constituye el no conocer de Dios. Y por eso, amigos, es que este hermoso matrimonio en el que yo doy gracias infinitas a Dios por haberlo conocido, que es lo que realmente me marcó la pauta. Y en esto yo quiero preguntarle al ingeniero Jairo. Nos hablaste de tu infancia. ¿Qué te motiva posteriormente a dar el paso a formalizar un matrimonio, y en este caso con Karen? ¿Vos conocías la situación de ella anteriormente o fue una cuestión muy casual? ¿Cómo fue? Contanos cómo fue la situación. ¿Cómo se conocieron, pues? ¿Cómo te flechó? ¿O quién a quién? Bueno, la verdad es que siempre decimos de que nosotros no tuvimos un noviazgo normal. ¿Qué es un noviazgo normal? O sea, de que yo visitara a Karen, de que... Me declarara, que llegara a mi casa a pedir permiso. ¿No se te declaró? Nada, solo Juan. Al pescozón. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué y cómo sucedió? Porque nos conocimos en el mundo, los dos andábamos enfiestados, parrandeando, y ahí nos conocimos. Igualmente, Karen venía de una relación de 6 años, yo tenía una relación también larga de varios años, en la que yo nunca había creído ni en la fidelidad, ni siquiera pensar en casarme. Uno, porque usted me pregunta del matrimonio, pero para mí el matrimonio no tenía en lo absoluto valor, porque cuando a mí me hablaban de matrimonio, yo siempre decía, para estar como mi papá y mi mamá. ¿Y por qué decidiste casarte? Ahí vamos a llegar. Se me adelantó mucho. Porque fíjese que es importante marcar una pauta primero. ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos, como le decía, en el mero mundial. Y nosotros empezamos a fornicar desde que nos conocimos. ¿Tener relaciones? Sí. Y fue así como nos venimos quedando. Al final, yo sabía que podía contar con Karen cuando íbamos a hacer algún festejo, o yo me miraba con ella en alguna fiesta, principalmente en la hípica, cuando había fiestas allá en Jinotepe o en Diriamba. Yo la buscaba y ella sabía que ahí andaba, entonces yo sabía que yo iba a terminar con ella acostado, en la teniendo noche relaciones. para ¿La eso. buscabas solo para tener relaciones o porque te gustaba en ella algo?
No, ella me gustaba muchísimo. Desde el principio me gustó muchísimo. Ella conoció a un amigo hace poquito, no hace poquito, o sea, hace varios años, porque hasta fuimos al bautismo de su hijo, donde yo le dije de que yo se la señalé a él y le dije, ese es mi proyecto de ahorita, le digo a mi amigo. Ya lo conoció ella. Y eso fue hace tiempo, pues. Pero al final, el rollo es de que no tuvimos un noviazgo, nos mirábamos así. Yo la llamé a Karen una vez que íbamos a salir y Karen me dijo, estoy embarazada, no puedo salir. Te quería decir que estoy embarazada. Ajá, le digo yo. Pero, o sea, ¿Cómo pasó? Casi le pregunto, ¿cómo estás embarazada? ¿Qué te pasó? ¿Qué pensaba? Baja. Definitivamente después de todo lo que a mí me pasó, toda la contaminación espiritual que llegó a mi vida y el rechazo que tenía hacia los hombres, yo igual no creía en la fidelidad. En mis relaciones nunca fui fiel. Siempre tenía la posibilidad de si podía traicionar, traicionaba. Cuando yo sentía que tal vez una persona me estaba gustando demasiado, lo que yo hacía era alejarme y cortar eso, y si podía lastimar, mejor. Entonces, así, yo mi cuerpo no lo miraba como ese templo de Dios, sino como un objeto sexual. En el cual era nada más para placer. Exactamente. Y yo sabía que era una mujer muy bonita y yo sabía que yo podía conseguir al hombre que yo quería. Entonces, así comenzó nuestra relación. Así comenzó pero cuando él me dice que tenía una relación de muchos años, yo pensé, si tuvo 12 años con una persona es porque es un hombre estable. Y yo también estaba buscando como estabilidad en mi vida, y su manera de ser, caballeroso, amoroso, educadísimo. Entonces yo estaba buscando como eso que nunca tuve de mi papá, lo estaba buscando en él. Sin embargo, mirabas que tomaba. Exactamente. Porque nos encontrábamos, o sea... ¿Sabías que se drogaba? No, que se drogaba nunca, pero sí muchas veces me lo encontré tomado, las veces que salíamos o andaba, o incluso los dos, pues. Porque a veces nos encontrábamos y él andaba tomado, yo andaba tomada, porque yo tomaba, yo fumaba. También me descontrolé en el bacanal y así salí embarazada. Yo jamás me esperé quedar embarazada, pero sí me pasó. Y cuando yo le dije a él que estaba embarazada, por el mismo hecho de que no llevábamos una relación normal, entonces él me dice, ¿y cómo sé que es mío? Entonces yo lo único que le dije, no te estoy diciendo que es tuyo, ni la niña ni yo vamos a necesitar nada tuyo. Y de ahí nos separamos. O sea, yo pasé mi embarazo completamente sola, solo con la ayuda de mi mamá y mis hermanos. Y después yo le llevé a la niña a los 3 meses para que la conociera. Él siguió en su bacanal, o sea, me hizo a un lado porque yo ya estaba descartada, pues, porque ya estaba embarazada, ya había tenido un bebé. Bueno, antes de preguntarle a Jairito, ingeniero, que nos responda qué pasó allí con eso que plantea Karen, vamos a irnos a unos momentos de interés para los amigos televidentes. Ya regresamos, no se nos vayan, por favor. Bien, amigos televidentes, continuamos con este hermoso matrimonio que nos ha traído el Señor esta noche. Y continuamos, Jairito. Cuéntenos entonces. ¿Ya se casaron? ¿Ya se casaron? Pues, no se han casado, pues obviamente sabemos que la dejaste, la abandonaste, pues. Se encuentran. Bueno, tomé la parte más fácil. Ella me dijo, ni mi hijo ni yo, es más, no te estoy diciendo que es tuyo. Entonces dije, bueno, y peor, un susto de eso, en aquella altura del partido, que te digan que esté embarazada, alguien con mejor por aquí es más fácil. Y eso fue lo que hice. Sí, después conocí a la niña, me enamoré de esa chavala desde que la vi. Es linda, nosotros la conocemos. Es preciosa. Te amo, bebé. Y bueno, logré convencer a Karen de que se viniera a vivir conmigo sin casarnos.
Yo no, como le había dicho anteriormente, no creía en la fidelidad. ¿Por qué? Porque había andado con todo tipo de mujeres, mujeres casadas, mujeres divorciadas, mujeres comprometidas para casarse, con las novias de mis amigos, y un desastre. Entonces no creía en la fidelidad. O sea, para mí todas las mujeres eran iguales, decía yo. Entonces, pero bueno, convenzo a Karen, se viene a vivir conmigo, y ese hombre que habló Karen de estable, de educadísimo, de cariñoso, todo loísimo, se le volvió un infierno, porque como todo hombre somos posesivos ya cuando tenemos a la mujer ya después de la cama, o se desecha o se vuelve como nosotros queremos. Esa es la parte que el mundo nos enseña. Y igual venía con esa mala educación, y fue lo que hice. Karen sí iba a estar en mi casa y iba a aguantar lo que yo iba a hacer, y aguantar lo que yo dijera. Karen dejó de tener voz y voto. Yo no la tomaba en cuenta para nada. Empecé a maltratar a Karen, nunca físicamente, pero sí verbalmente. Le dije cualquier palabra obscena, cualquier vulgaridad, cualquier irrespeto. La humillé o sea, no tenía más humillaciones que darle a Karen. Yo ya investigaba cómo humillar a una mujer para decirle a ella. Y en ese patán y cobarde me convertí. O eso era, creo yo, más bien, porque simple y sencillamente lo que quería era engañarla para llevármela para la casa. ¿Y dónde estaba Dios en sus vidas en ese momento? Cuando nosotros nos conocimos, cuando volvimos de nuevo, yo estaba como queriendo buscar de Dios de nuevo. Estaba asistiendo a la iglesia y le estaba dando, yo sentí que el embarazo para mí fue como una pared que Dios me puso para que yo regresara de nuevo a sus caminos. Cuando yo conocí a Jairo, nosotros venimos de religiones diferentes. Entonces él sabía cuál era mi religión, y yo igual, yo siempre respeté su manera de pensar, su manera de creer y todo. Cuando él comenzó a visitarme de nuevo y a enamorarme, él incluso varias veces asistió conmigo a la iglesia, y tranquilo. Pero cuando ya nosotros nos fuimos a vivir, cuando yo decidí pues irme a vivir con él así, sin casarnos, prácticamente él comenzó a obligarme a salirme de la iglesia, porque él detestaba a los evangélicos, él y toda su familia. Entonces en las mesas familiares, tal vez cuando nos reuníamos, ellos se burlaban de mí, de mis creencias, y si él podía echarle más broma y que delante de todos mis amigos, y que los otros me humillaran más, él lo hacía. O sea, nunca me sentí respaldada ni defendida por él. Comenzó ese hombre que era amoroso, cariñoso. Había momentos que sí, teníamos momentos como de tranquilidad, de paz, pero en Jairo de repente se despertaba una ira como que la tenía acumulada, y en algún momento salía, y cuando salía él arrasaba con todo. O sea, a él no le importaba lastimar, herir. Él muchas veces hasta me corrió de la casa. Me decía, andate, tené dignidad, agarrá a la niña y te vas. Y entonces para mí era súper humillante. Yo decía, vengo de la situación que viví en mi casa, y yo le decía, vos sos mi papá 2, porque aunque no me golpeás, pero sí todas las ofensas que mi papá y las humillaciones le hacía a mi mamá, me las estás haciendo vos a mí. Entonces muchas veces lo que yo no le podía hacer a él, me lo hacía a mí, en lo físico, me lastimaba. ¿Vos misma te golpeaste? Sí, yo una vez casi me quiebro la mano, pegué contra una pared, inventaba accidentes para llamar la atención de él. Una vez hasta anduve la rodilla vendada, que le dije que en el bus donde venía había chocado, porque él era una persona que era su mundo y nosotros a un lado. Su hija sí, él comenzó a ganarse el cariño de ella, y él era muy amoroso con ella y todo, pero en los momentos de ira como que se olvidaba, y igual se la pasaba llevando. Entonces así en esas condiciones, con un corazón lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de dolor, de amargura, así nosotros llegamos a conocer del ministerio. ¿Y cómo es que logran superar las diferencias en cuanto a la religión? Bueno, lo logramos
después de haber llegado al ministerio, después que nos invitaron a ese hermoso encuentro, que las cosas maravillosas que pasan ahí, por la gracia y misericordia de Dios, salimos del encuentro y fíjense, salimos del encuentro y salimos creyendo en el matrimonio. Nosotros nos casamos, nosotros terminamos el posencuentro y luego nos casamos. No, estábamos en los posencuentros. Sí, porque iba a decir, es demasiado flecha, un mes de posencuentro. Entonces, al mes nosotros nos casamos civil y una semana posterior nos casamos por la iglesia. Ok, pero... Y ahí, llegando, empezamos con los posencuentros en este proceso de conocer a Dios y de el sinnúmero de enseñanzas que hemos recibido, y empecé a leer la Biblia también, a alimentarme de la palabra, de la verdad. Entonces empecé, dice Karen que la obligué, que prácticamente, o sea, yo le dije a Karen que se saliera, o sea, si Karen volvía a ir yo la amenacé. Si vos volvés a ir a esa, y le decía cualquier obscenidad, cualquier vulgaridad, no sé, o sea, vas a estar dañando a la niña, la estás volviendo loca, vos y tu mamá, porque también con mi suegra era ese problema religioso. Y yo la obligué, o sea, la saqué de la iglesia. O sea, yo digo, como le digo muchas veces, la saqué del pelo de la iglesia, porque la obligué, la sentencié y estaba bajo amenaza, Karen. Y así se salió de la iglesia. Karen no volvió a visitar una iglesia. Y yo la obligué a que visitara donde yo iba. Esto antes de llegar a los pies de Cristo y en este hermoso ministerio. Empecé a leer la palabra, empecé a darme cuenta de muchas ventas que tenemos tradicionalmente, los cristianos tradicionales, que solo nos quedamos con lo que oímos, como Lorita, sí, y no la relación. Y ese espíritu religioso fue algo que, o sea, las bases de ese matrimonio que estaba empezando y las habíamos puesto en Cristo, las tambaleó, porque yo tenía mi ceguera espiritual, o sea, yo era esto es y esto es. Pero a través de la palabra me vine dando cuenta de muchas cosas, un sinnúmero de rituales de hombres, ni santos ni espirituales del Espíritu de Dios. Entonces vine desechando un montón de cosas religiosas. Recordamos, amigos televidentes, que nuestro ministerio es un ministerio laico, que este ministerio va a evangélicos, católicos, ateos. Y yo he escuchado tan lindos testimonios de católicos como tan lindos testimonios de evangélicos, ya cuando efectivamente tenemos la relación con Jesús. ¿Cómo está ahora el matrimonio? Háblenos, ¿qué este hermoso ministerio, qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Te voy a dejar la última parte. La última parte, ajá. Bueno, la última parte, porque ella es la que me va a echar flores. A mí no me gusta hablar de mí, pero voy a hablar de esta parte porque definitivamente me rendí a los pies de Cristo. La decisión más sabia de mi vida. Y solo sé decir de que, o sea, no es fácil seguir al Señor, pero es algo que nos tiene llenos totalmente. Esa paz de la que habla el Espíritu Santo, la paz que habla la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, es la paz de que hoy tenemos. Mi hermano mayor me preguntaba a mí, dame 3 aspectos, 3 cosas de la vida para ser felices, me dice. Le digo, solo te voy a decir una, que no la compra ni todo tu dinero, ni el dinero del más millonario del mundo. Es que tengas paz en tu matrimonio. Ay, sí. Y eso encontramos nosotros a través del Señor Jesucristo. Paz dentro de nuestro matrimonio. Donde todos los conflictos, todos los roces, porque todavía, o sea, aquí no vamos a vender una fachada de que no hay pleitos, no hay indiferencias, no hay diferencias, ¿no? Sí tenemos conflictos, pero algo bonito que hemos aprendido aquí en el ministerio es a pelear, porque nos enseñan a pelear. Al uso creativo. Un uso creativo. El uso creativo del conflicto, y hemos aprendido, ya no
ya no es aquello de la parte violenta de querer, de imponer, algo que sí me costó, porque fue un proceso en el que vine a aprenderlo aquí en el ministerio, fue el darle lugar a mi esposa. El empezar a tratarla bien a mi esposa, eso a mí me costó, porque... Y me imagino que el perdón. Claro, el pedir perdón. Y el perdonar a y tu perdonar, padre. sí, porque también esa parte se sanó con mi papá. Yo le pedí perdón a mi papá, he hablado muchas veces con mi mamá, tenemos una relación bonita, a pesar de que mi papá, él está fuera de la casa, se fue por otro rumbo, pero siempre lo veo y lo bendigo, y siempre le digo, qué dura me la pones, viejo, le digo. ¿Por qué? Me dice. El que te tengo que honrar, le digo, me la pones dura, alta la parada, le digo, pero te bendigo, pues, y siempre le hablo a mi papá. La verdad es que yo creo que Dios sí escuchaba mis oraciones cuando yo le decía de que me regalara ese poquito de felicidad, porque me dio más de la cuenta. Porque si yo pienso de que estos 12 años han sido un proceso duro, difícil, porque el proceso del perdón en mí fue bien duro, pero tomé la decisión cuando mi esposo comenzó a confesarme muchas cosas que lastimaron mi corazón y que yo no las desconocía totalmente, pero tomé la decisión de volver a amarlo, de respetarlo, y yo creo que nosotros estamos viviendo los mejores años de nuestro matrimonio. El hecho de haber tomado esa decisión en obediencia a Jesús, de decir, vamos a honrar, voy a honrar a esta mujer y me voy a casar con ella. Yo he venido viendo muchos cambios en mi esposo, ese hombre agresivo, ese hombre vulgar, ese hombre prepotente, altivo, que nunca pedía perdón, desapareció. Ha venido dando pasos grandes, y eso es lo que a mí me ha fortalecido también más en el Señor. El alcohol, la droga y eso. El alcohol, la droga, todo eso desapareció. Y ahora sí aplicamos en nuestro hogar la ley del ejemplo para nuestros hijos, porque hoy en día nuestra hija cuando tenía 6 años, ella me decía, mamá, ¿y por qué le aguantas a mi papá? Vámonos, no le estés aguantando, mira cómo te trata, a mí no me gusta que te trate así, yo no me voy a casar. Y hoy la niña ya tiene 18 años, y de un tiempo atrás para acá ella dice, mamá, la parada para mí es muy alta, porque el hombre que se quiera casar conmigo, que quiera estar conmigo, tiene que ser o igual o mejor que mi papá. Wow. Entonces dice, la manera como mi papá te trata, la manera como es conmigo, como es con mi hermano. Entonces dice, un hombre que no sea primero temeroso de Dios y entregado a Dios, y que sea como es mi papá, mejor que ni se acerque a mí. Ahora, ¿y el proceso de perdón tuyo hacia las personas que te violaron, que te abusaron, hacia tus padres? Sí, me costó igual, pero hoy puedo decir que esa etapa está superada. Dios me dio la fuerza, porque es más, es una persona que cada que yo visito a mi abuelita me la encuentro ahí. Ahí está. De su parte yo jamás he recibido un perdón, de decirme perdóname por lo que yo te hice, pero sí en mi corazón, sí yo otorgué ese perdón. Y igual a mi papá, yo le tuve que pedir perdón y decirle que lo perdonaba, que lo amo mucho, incluso con mi mamá, porque yo a mi mamá muchas veces le dije de que a pesar de que ella siempre estuvo ahí, que nos dio amor, pero yo le dije, nunca estuviste ni te diste cuenta las veces que yo quise quitarme la vida, las veces que yo estuve en depresión. Entonces eso yo lo guardaba en mi corazón, y sí tuve la oportunidad de hablar con ella, de pedirle perdón y decirle también que la perdonaba, y la relación ha mejorado muchísimo. Yo entiendo que hubo un momento en tu vida que vos planificaste un suicidio colectivo. Sí, una vez con mi hermana, para un 24 de diciembre, mi mamá no estaba aquí en el país, y mi hermano pequeño encontró a mi papá con la amante, donde mi abuelita. Entonces cuando él llegó llorando, porque él era un niño como de 5 años, entonces yo me sentí tan decepcionada, y me acuerdo que esa vez mi hermana y yo agarramos las pastillas que nos las íbamos a tomar,
pero fue Dios definitivamente el que detuvo eso. En un cuarto. Nos encerramos en el cuarto y estábamos decididas las dos, llorando a matarnos, pues. Y pues gracias a Dios no se dio. También el odio hacia nuestros papás llegó al punto de que una vez nosotros todos los amigos, porque la mayoría de amigos que teníamos venían de papás separados y los papás eran personas de que no se interesaban por sus hijos. Entonces una vez nosotros, me acuerdo, nos reunimos y dijimos, mira, sería bueno que agarráramos a todos nuestros papás y los amarráramos y los metiéramos en un lugar y los quemáramos, porque ninguno sirve. ¿Cuántos años tenías? Tenía como unos 20 años. O sea, ni siquiera para decir que era... Sí. Pues, ¿verdad? No fue una niña. O sea, el nivel de odio y de resentimiento que nosotros guardábamos fue bien grande. Yo quisiera que los amigos televidentes, por un breve instante, vieran a esta pareja y pusieran ahí en esa silla y vieran a sus hijos. ¿Qué están sembrando en sus hijos? Y cuando digo que los vean como que estuvieran viendo a sus hijos, me estoy refiriendo a todo lo que ustedes están haciendo en función de la preparación de ellos para el futuro. Yo no sé realmente, sí puedo decir que esta es la gracia y la misericordia del Señor en los matrimonios, en nuestro ministerio, ¿verdad? Y no puedo más que darle gracias por su infinito amor y misericordia y ver cómo Dios restaura. Ustedes escucharon todos los detalles al principio de su vida y cómo es ahora en la actualidad el matrimonio. Por eso, amigos televidentes, vamos a irnos a unos instantes de interés para... No, vamos a ir cerrando ya, amor. Ya vamos a ir cerrando. Sí. Ya se nos va terminando el tiempo. A nosotros nos gustaría que antes de dar el adiós y finalizar el programa, ustedes hicieran una última reflexión, porque estaba escuchando yo a Antonio y me ponía a pensar, muchas veces nosotras, las mujeres, cuando estamos en una situación complicada, un esposo que no me trata bien, que incluso dudó de la paternidad de la niña, que eras un cero a la izquierda, que te corría de la casa, muchas veces te dicen, pues mira, vos no tenés por qué estar aguantando, y realmente vos estás viendo que la situación está complicada. ¿Cuál sería, por ejemplo, tu recomendación a esas mujeres que te dicen, mire, Karen, lo que pasa es que usted no conoce a mi esposo es terrible, él no quiere nada, yo ya lo he invitado, es más, pues yo ya ni lo quiero? Lo que yo les digo es que le den gracias a Dios. Yo siempre les digo a mi grupo de oración que le den gracias a Dios porque el Señor las ha puesto en este precioso ministerio, en los grupos, porque le digo, si yo hubiera tenido esa orientación, tal vez a mí hubiera ido mejor antes, porque a pesar de conocer de Dios, yo creo que en lo poquito que yo le pedí al Señor, yo albergaba esa confianza en mi corazón de que mi esposo algún día iba a cambiar, y sí me mantuve ahí. Porque una vez don Luis me hizo la pregunta, ¿y por qué nunca te fuiste? Entonces le digo, porque yo sabía que Dios tenía un propósito con mi vida. Y el hecho de haber estado ahí, yo sé que el Señor escuchó en algún momento mi oración. Y cuando nosotros también como esposas ponemos de nuestra parte para hacer las cosas diferentes y comenzar a cambiar nosotros. Cuando hablas de hacer cosas diferentes, ¿cómo qué? Muchas veces, por algo en la Biblia, varias veces, Dios nos recuerda o nos manda a las mujeres a no ser necias. A aprender a ser sabia con el esposo, saber que a veces no es al grito, sino aprender a callar cuando tenemos que hacerlo. Yo siempre, Jairo lo puede decir, por más que él me decía cualquier vascosidad, yo jamás le contesté una sola palabra, ni le levanté la mano, ni un grito, ni una ofensa. Yo siempre me quedé callada. Y orar mucho, creerle al Señor, tener esa fe en Dios, de que Dios va a hacer las cosas. Porque yo le digo, si a mí me hubieran dicho 12 años atrás alguien de que hoy iba a estar mi esposo aquí conmigo y que íbamos a servir en un ministerio y que Jairo iba a ser el hombre que es ahora, yo me hubiera puesto a reír en la cara de esa persona y yo le hubiera dicho, vos estás loca, Jairo no cambia. Sin embargo, vos
albergabas esperanza. Sí, y hoy puedo ver el milagro de Dios en nuestras vidas, el milagro de Dios en la vida de mi esposo. Y yo sé que en algún momento la perseverancia que yo tuve en mantenerme ahí y no salir de mi hogar, porque yo pude irme, yo tenía donde irme, pero el mantenerme ahí, yo sé que eso Dios lo miró con agrado y me dio la recompensa al final. Y en el caso tuyo, Jairo, ¿cuál sería la recomendación a esos esposos que muchas veces quieren seguir los hombres en la vida, quieren seguir parrandeando, que llegan y te dicen, mira, lo que pasa es que mi esposa mucho molesta, que es muy necia? Bueno, son infieles. O que ellos son infieles y Sí. que o escuchan o mujeres pues que escuchan y dicen, bueno, ella lo que quiere es que sea, que me mantenga callado, y vos como hombre yo quiero seguir bacanaleando. Sí, yo creo que lo principal de esto es, o sea, es una calle donde tomas la decisión simple y sencillamente de seguir al Señor. Porque esto no es fácil, o sea, nosotros decimos, la puerta más ancha, el camino más fácil, el consejo del mundo es ese. Vos sos dundo, te dice, si mujeres hay, ahora dicen que son 7 por cada hombre. Ahí te la hallas a la vuelta de la esquina, pero no es así. Un clavo saca otro clavo. Exactamente, esa es la basura que el mundo te mete en la cabeza. Mas, sin embargo, Dios te dice de que Él te va a honrar. Dios honra a quienes honra. Y nosotros, ¿cómo honramos a Dios? En obediencia. Y si nosotros leemos la palabra y la palabra nos dice, tenemos que tratar a nuestras esposas como vasijas frágiles, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, así dice la palabra. Entonces, si empezamos a leer y empezamos a alimentarnos de la verdad, porque dice la palabra, la verdad nos va a hacer libres de ¿qué? De esa mentira que el enemigo nos ha puesto en el mundo. Y también yo quiero decirle algo directo a los padres de familia. Nosotros, voy a hablarlo primero para que no les caiga tan dura la palabra. Nosotros, Karen y yo, fuimos un par de hipócritas. Porque hemos escuchado también, igual que como nosotros lo pudimos haber dicho una vez, no, si alguien me toca a un hijo, dice Karen, yo soy una leona. Digo yo, si me toca a un hijo, yo me mato con cualquiera. Pero los estamos matando a nuestros hijos, porque ningún hijo quiere ver a papá y mamá peleando. Y nos convertimos en los mejores y los más hombres y mujeres egoístas. Egoístas. Porque estamos viendo nuestro pleito, nuestro asunto, y no estamos cuidando el corazón de nuestros hijos. Decía usted, don Antonio, que estamos heredando a nuestros hijos, que vieran a nuestros hijos aquí en la posición de nosotros. ¿Cómo vienen nosotros, cómo venimos destruidos por nuestros padres? Y un montón de testimonios que conocemos, y no solo en el ministerio, sino también fuera del ministerio. Así es. Dejemos de ser hipócritas y preocupémonos verdaderamente por la familia. Y algo importante es buscar ayuda, Eso buscar es la ayuda, importantísimo. no quedarse callado, porque como dice Jairo, el mundo te puede dar miles de consejos, pero buscar a la persona correcta, el lugar correcto, para que podamos recibir una palabra, esa palabra que Dios tiene para nosotros, no quedarse callados, sino siempre buscar a alguien que nos aconseje bien, los grupos de oración, una pareja de los que venimos aquí, el Ministerio Unidos por Siempre, que estamos a la orden para servirles, como decía don Antonio, en todos los departamentos, porque quedarse callado, eso es mortal. Es correcto. Miren, amigos televidentes, todo lo que se trató acá fue una experiencia donde esta pareja transmitió a su vida, a su matrimonio, una herencia generacional. ¿Qué estaban haciendo ellos? Lo mismo. ¿Qué están haciendo ustedes en este momento? Yo por eso les decía, miren y sienten, en vez de esta pareja, sienten a sus 2 hijos. ¿Qué les estamos sembrando? O a todos sus hijos, ¿qué les sembramos? Entonces, la única forma, porque yo intenté y el mundo no me resolvió, y 2 matrimonios destruidos, y intenté y realicé, me posesioné de la fórmula de buscar a Jesús. Y eso fue
Obviamente me dieron el paso a paso en el ministerio, me enseñaron a ser un líder, un sacerdote, un proveedor, un padre amoroso, en fin, tantas cosas hermosas que nos han enseñado, que por eso les invitamos, muchachos, que busquen al ministerio en todos los municipios de este país. Ahora yo quiero invitar a todos los esposos y esposas, los amigos televidentes que están en muchas partes del continente, que hagan esta oración con nosotros. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy vengo ante usted hoy vengo ante usted a reconocer que he pecado. Y sé también, Señor, que usted llegó a la cruz del Calvario y se entregó por nosotros, por nuestros pecados. Y también reconozco que usted al tercer día resucitó. Por eso hoy, Señor Jesús, yo le pido perdón por todos los pecados que he cometido en mi familia, con mis amigos y con todas las personas que usted conoce a las cuales he traicionado. Yo quiero, Señor Jesús, que limpie mi vida, mi familia. Yo quiero entregarte este momento, mi vida, mi matrimonio, mis hijos. Quiero que mores en mi corazón por siempre y que me ayudes a sacar mi matrimonio adelante, que me ayudes a sacar mis hijos adelante, que me ayudes a ser el hombre que usted quiere que yo sea en mi matrimonio. Y también te pido, Señor Jesús, que inscribas mi nombre y el de mis hijos y toda mi familia en el libro de la vida. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Y nada en el mundo tiene